Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Muy buenos días a todos. Interrumpimos nuestro contenido especial de Pasado Sinvergüenza por todos los embustes, patrañas y mentiras históricas que se atrevió a decir el presidente Gustavo Petro en la jornada del 1 de mayo. Bienvenido, Juan Pablo, y bienvenido a todos nuestros oyentes. Hola Nico, bienvenido, no, sino gracias por tenerme otra vez acompañándote aquí en Pasado Sinvergüenza. Y sí, vamos a desmentir vas a desmentir bastantes cosas que dijo el presidente en su discurso del 1 de mayo. Ya entraremos en materia. Bueno, pues nada, bienvenidos a este especial de Pasado Sinvergüenza sobre los embustes históricos de Petro. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, Juan Pablo, lo primero es que el presidente en su discurso de por sí largo, de por sí ladrilludo, se pone a decir cosas que no ha verificado, cosas que igual quizás verificando no logra entender la dimensión y cree que tienen origen en sus propias luchas y digamos es la narrativa, lo típico de la izquierda de crear una narrativa alrededor de ellos y que las grandes conquistas de la humanidad han sido gracias al socialismo, pero no pueden estar más lejos de la realidad. Nico, también siento que un discurso lleno de lugares comunes, ¿no? De, como tú lo decías, de retórica de izquierda que cae sobre lo mismo y vuelve sobre lo mismo y vuelve y vuelve y vuelve. Y pues recordemos también el contexto del marco. Esta pues fue la marcha que se hace todos los años conmemorando el Día Internacional del Trabajo, pero el presidente Gustavo Petro pues lo aprovechó para llamar a la gente a que apoyara su consulta popular que busca mejorar los derechos laborales de los colombianos. Entre esas 12 preguntas, que son todas muy fantasiosas y muy bonitas, muy románticas y sexys, pues hablaba de la jornada de 8 horas en la que el día empieza a las 6 de la mañana y se acaba a las 6 de la tarde. Pero hablemos justamente de esa jornada de las 8 horas, Nicolás. Pues Juan Pablo, el presidente Gustavo Petro salió a decir que la jornada de 8 horas la puso por primera vez en Colombia Alfonso López Pumarejo y que fue el resultado de la movilización obrera y de una conquista de los socialistas del siglo XX. Y yo sí tengo que decirle al presidente Gustavo Petro y a todos esos que andan diciendo la misma patraña, que en lo que hoy es Colombia había jornada de 8 horas, no desde el siglo, ojo, no desde el siglo XX, ni desde el siglo XIX, que por la independencia tuvo unas complejidades sobre el derecho del trabajo muy difíciles, ni del siglo XVIII, ni del XVII. Hay jornada de 8 horas en la legislación española colonial desde 1593, que el rey Felipe II en la recopilación de las nuevas leyes de Indias dijo que las personas debían trabajar 8 horas para poder descansar el resto de la jornada. Eso ya lo habíamos hablado, incluso en Pasado Sinvergüenza ya lo habías comentado, y es que sí, a partir de toda esta leyenda negra, como siempre lo hemos dicho, se hablaba de que eran unos esclavistas, explotadores, pero resulta que no, muchos de los derechos que hoy tenemos vienen de esas leyes de Indias. ¿Cómo envidiarían los esclavos y los trabajadores de Gran Bretaña, por ejemplo, tener esa jornada de 8 horas cuando ellos sí tuvieron que ganársela hasta bien entrado el siglo XIX? Acá en Colombia, en el siglo XIX, también hubo un momento así, no le voy a decir que no había explotación laboral, que en un momento por la oleada del liberalismo dejamos atrás esa legislación tan buena de las leyes de Indias y tocó retomarla después con Alfonso López Pumarejo y con posteriores, pero en Colombia había jornada de 8 horas durante los cerca de 300 años de dominio español. Le iba a preguntar, Nico, eso, ¿usted por qué cree que la relación, o sea, Petro relacionó las 8 horas con Alfonso López Pumarejo? No, porque es cierto que Alfonso López Pumarejo la dejó en la ley otra vez, que había sido una institución olvidada, movido por lo que estaba pasando. Pero existía desde mucho antes. En el contexto anglosajón, pero existía desde mucho antes y cualquiera hubiera podido recogerlo de la legislación indiana, de las nuevas leyes de India. Sí, claro, solo que el presidente
bueno, no sé si lo desconozca, pero si lo conoce, pues no le quedaba bien decir eso, Pues no, teniendo la como él espada de quiere Bolívar que al frente. como él quiere que sean los fundadores de la nación, los libertadores y no los conquistadores, a los que ve como el enemigo, pues muy seguramente la legislación indiana y el derecho que había para los trabajadores durante la época de dominio español, pues no le interesa divulgarlo y no le interesa decir que en las leyes de Indias Felipe II puso los primeros derechos laborales. Bueno, entonces, primer mito, desmentido. Nico, estamos hablando de Alfonso López Pumarejo y usted ya nos comentaba por qué el presidente lo citó, pero no solo habló de ese de expresidente, también habló de José María Melo y de Juan José Nieto. ¿Qué dijo respecto a ellos y cuál es la afirmación que queremos hacer aquí desde Pasado Sinvergüenza? Bueno, él tiene la narrativa, que es cierta, de que José María Melo fue el único presidente indígena, ¿sí? Y que Juan José Nieto fue el único presidente negro, afro, en ocupar el solio de Nariño y, digamos, la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos y la presidencia en general. Pero, Juan Pablo, yo quisiera hablar de estas dos figuras porque me parece muy curioso que el presidente omita cosas. Y es que estos dos presidentes, no es que el cuadro no estuviera en la Casa de Nariño por capricho, sino porque José María Melo y Juan José Nieto comparten una característica muy importante y es que a ellos no los eligió el pueblo colombiano en ningún momento. José María Melo, después del gobierno de José Hilario López, que abolió la esclavitud, que es el adalid del liberalismo, pero también del proteccionismo frente a los artesanos, se acaba la presidencia de José Hilario López. En esa época las presidencias duraban menos. Se acaba la presidencia y José María Melo, angustiado de que los conservadores volvieran al poder o que volvieran los liberales más moderados y no los radicales como José Hilario, decide tomarse por asalto el Congreso de la República, revocar el Congreso, como dijo el presidente en su discurso del 1 de mayo, y entra, en esa época el Congreso no sesionaba en el Capitolio, sino que solía sesionar en las iglesias, entra donde estaba sesionando el Congreso con un batallón de caballería, tocando bambucos, y no derramó sangre, pero eso no lo hace menos dictador de lo que fue, una dictadura que duró un año, que sumió al país en una guerra civil muy complicada, y que fue finalmente depuesto por las fuerzas institucionales. Ese es el primer y único presidente indígena del que el presidente Petro está tan orgulloso. Un dictador, que en Colombia hemos tenido dos, José María Melo y Gustavo Rojas Pinilla. Y Juan José Nieto tampoco fue elegido por voto popular, fue presidente 6 meses, entre comillas voy a decir que fue presidente, porque se autoproclamó. Era gobernador del estado de Bolívar y en medio de una guerra civil, aliado con el general Mosquera frente a las fuerzas institucionales dirigidas por Mariano Ospina, decide que se va a autoproclamar presidente y yo soy Juan José Nieto, mucho gusto, soy gobernador del estado de Bolívar y y ahora soy presidente de Colombia. En esa época Confederación Granadina, y pues también en medio de una guerra civil muy sangrienta como todas las del siglo XIX. Entonces, el único presidente afro, yo diría que tampoco fue presidente porque los presidentes, Juan Pablo, en las democracias, así no le gusta al actual, se eligen por voto popular y no se autoproclaman. Ninguno fue elegido por voto popular, Nico. Y vea qué curioso que usted nos hable de José María Melo, porque generalmente cuando uno le hablan de la historia de Colombia, pues el único dictador fue Rojas Pinilla, que en últimas fue una dictadura no tan dictadura, pues porque no fue, lo diría uno, sangrienta en Pero muchos sí, Juan aspectos. Pablo, ya lo veremos en algún punto, quién sabe en cuál temporada, pero Gustavo Rojas Pinilla fue un dictador igual sanguinario. De hecho, cuando Gustavo, esto no lo nombra el presidente, pero sirve porque el M-19 guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro se articuló alrededor de Rojas Pinilla, de ese segundo dictador colombiano. Gustavo Rojas Pinilla, cuando se toma el poder, que le quita el poder legítimamente ganado a Laureano Gómez, que venía adelantando una presidencia de muchas obras y de muchos contratos ya dejados firmados. Gustavo Rojas Pinilla no se toma el poder porque, ay, qué bacano y voy a servirle al país, sino que se toma el poder porque
sabía que Laureano Gómez lo iba a llamar a calificar servicios por tortura contra estudiantes. Se tiene memoria de que Gustavo Rojas Pinilla ordenaba sentar en bloques de hielo a las personas con el fin de interrogarlas, entonces tampoco era una perita en dulce, tampoco es esa figura romántica que construyó aeropuertos y trajo la televisión. Es un dictador y como tal debe pasar a la historia, y dejemos de romantizar las dictaduras por muy blandas que sean. Bueno, entonces ya lo tenemos. Ni la jornada laboral de 8 horas empezó en el siglo pasado, ni los presidentes José María Melo y Juan José Nieto fueron presidentes. Ah, bueno, pero nos quedó el gran antecedente de la izquierda en Colombia, porque en Colombia hemos tenido presidentes de izquierda, no nos engañemos. Total. Durante el siglo XIX, buena parte de esos liberales radicales hacían parte de lo que podría llamarse el socialismo, el primer socialismo del siglo XIX. Fueron marcadamente socialistas en sus políticas, proteccionistas, interventores en la economía, quizás con menos ánimo de distribución de la propiedad, pero igual tenían ese socialismo incipiente del siglo XIX, pues muy consolidado. Y también Alfonso López Pumarejo, que lo recuerda mucho el presidente, también omite decir que Alfonso López Pumarejo era más bien un acaudalado, burguesísimo, banquero. De esa élite revolucionaria. Es un buen ejemplo de esa élite revolucionaria que desde Bogotá dijo la revolución en marcha y que contemporizaba mucho con los liberales de esa época que se iban más bien dejando llevar por las ideas de izquierda. Alfonso López Pumarejo va a hacer múltiples reformas educativas, tributarias, agrarias, y su, digamos, mayor referente fue el New Deal del presidente Roosevelt y la intervención grandísima del Estado en la economía. Pero Juan Pablo no fue exento de críticas, tenía un Congreso 100% liberal por una muy buena razón, y es que cuando Pumarejo sube al poder, lo hace en una condición histórica de persecución gigantesca hacia los conservadores, al punto que Laureano Gómez, que era amigo de Pumarejo, se abstiene de participar en las elecciones porque no habían las condiciones de seguridad para que los candidatos conservadores pudieran hacer campaña en este país. Antes de la violencia de ese periodo histórico tan importante en el siglo XX, ya los liberales estaban matando conservadores, y la presidencia de Pumarejo va a ser el fracaso absoluto de las políticas de seguridad. Van a aumentar los secuestros, las extorsiones, los homicidios. De manera que si Petro quiere parecerse a Pumarejo, lo está haciendo muy bien. Pumarejo recordado mucho también por su cercanía a los sindicatos, ¿no? Y por esa reforma agraria que para su tiempo fue tan polémica. Y Juan Pablo, por un segundo mandato, porque él recuerda el de la Revolución en Marcha, pero luego Pumarejo viene la gran pausa de Santos, de un presidente Santos muy anterior a Juan Manuel. Viene la gran pausa que se llama y reeligen a Pumarejo, y durante ese segundo mandato tiene uno de los peores escándalos de corrupción que ha vivido este país, porque al parecer le dio información privilegiada sobre los accionistas de Bavaria a su hijo Alfonso López Mikkelsen, que también va a ser presidente, también de izquierda, como Ernesto Samper después, y va a ser un caso de nepotismo y de tráfico de influencias y de información muy grande, del que se benefició la familia Pumarejo y en este caso la familia López, perdón, en este caso López Mikkelsen, enriqueciéndose con una operación porque se quebró una empresa holandesa y al parecer el gobierno tenía información privilegiada por la embajada y logró beneficiar el bolsillo de Alfonso López Mikkelsen y de esa familia López, de manera que ni tan transparente, ni tan exitoso, ni tan generador de consenso su gobierno, y mucho menos eficiente recuperando la seguridad en Colombia, que durante esa mitad del siglo XX este país se va a llevar al país finalmente esa crisis de seguridad en el gobierno de Pumarejo, a que años después comience el periodo quizás más sangriento, una guerra civil no declarada que se denominó la violencia con mayúsculas, de la que los colombianos tenemos la peor de los recuerdos. Quienes alcanzaron a vivirla, sobre todo los más abuelos, los abuelos más viejos, que muchas veces se desplazaron, y la causa del desplazamiento fue que el gobierno de Alfonso López Pumarejo no supo llevar la seguridad y llevó al país después, acercándose él
él, Santos, luego Pumarejo otra vez y Mariano Ospina, a una situación ya insostenible que llevó al país a la violencia, que Gustavo Rojas Pinilla va a decir que va a corregir, pero que finalmente llega a su fin, es con el pacto entre los partidos conservador y liberal en Sitges y Benidorm en España cuando estaba en el exilio durante la dictadura, que van a acabar con la hostilidad de los partidos tradicionales. Bueno, y con escándalo de corrupción en la espalda y todo, pero en el billete de 20.000, ¿no? El hijo, Mikkelsen. Bueno, Nico, ya desmintiendo estos temas sobre el presidente, pasemos a algo que mucha gente quizá no notó por desconocimiento, otros que sí notaron se asustaron demasiado, y es lo que fue la exposición durante el discurso del presidente Petro de la bandera de la guerra a muerte. Bueno, es que, Juan Pablo, en este 1 de mayo, Petro hizo un show, lo que podríamos llamar un show bolivariano, parecido al que Chávez hizo por el 10º aniversario del chavismo en el poder, con la espada de Bolívar. A nosotros nos tocó una espada más modesta que la que tiene en Venezuela, como que más desbaratada, que el presidente no sabía ¿Cómo cogerla? Que él que muy seguramente quería levantarla, pero quizás le dijeron que no era posible, que podía romperse. Y lo peor que le podría pasar a Petro es que se le rompa la espada de Bolívar en vivo. Pero Juan Pablo, a la izquierda le gusta mucho tribalizar la sociedad y en vez de generar espacios de encuentro, genera espacios de división permanentemente, porque le interesa es que la gente esté enfrentada y no unida alrededor de causas comunes. Y uno lo ve en las marchas. Usted ve una marcha de la derecha en Colombia y usted ve caras alegres, ve a la gente vestida usualmente de blanco, con la camiseta de la selección, cosas que nos unen en el corazón. Y usted ve mayoritariamente, casi como única bandera, el tricolor nacional, la bandera que izamos todos los 20 de julio, que izamos el 7 de agosto, la bandera que nos identifica a todos, el factor de unión nacional. En las marchas de izquierda usted ve quizás todo menos banderas de Colombia, muy poquitas, y termina usted viendo banderas de un sindicato, lamentablemente banderas de el M19, que no deberían, insistimos, volver a izarse en este país. Ayer en plena transmisión de RTBC, en la mesa de trabajo, tenían colgada una bandera de Palestina. Una bandera de Palestina, un estado, perdón, que no existe. Así nos quieran decir que sí y eso genere conflicto, pues es un estado cuyo reconocimiento es muy cuestionado, que no tiene un territorio definido, que el territorio que tiene es gracias a tratados con Israel, que igual pues están siempre pegados con babas, y que finalmente es la bandera de los terroristas de Hamas, que escudándose en la gente en la Franja de Gaza se están atreviendo a cuestionar la existencia del Estado de Israel y que finalmente quieren devolver a todos los judíos al mar y exterminarlos para que no ocupen lo que consideran es su territorio, y usando escudos humanos. Y esos son los valores que defiende Gustavo Petro. Pero pasó desapercibida una bandera muy curiosa, que en la tarima en la que estaba el presidente no izan el pabellón patrio, sino que izan una bandera que usted la puede ver roja, de fondo rojo, un rombo blanco y un cuadrado negro. La bandera de la guerra a muerte, Juan Pablo. Y es quizás lo que más generó terror del discurso de Gustavo Petro a los que pueden entender qué hay detrás de eso. Un amigo venezolano me decía, es que en Venezuela está muy claro cuál es el significado de esa bandera y el mensaje que manda. Acá quizás no tanto, porque no fue en la independencia de Colombia que se enarboló esa bandera. Bolívar usó esa bandera en la llamada campaña Admirable. Usted recuerde que hay una primera república venezolana que va a dirigir sobre todo Francisco de Miranda, el gran prócer de las independencias en América Latina, pero que va a fracasar y Miranda entrega el poder, Bolívar se exilia y llega a Cartagena y desde Cartagena organiza una campaña por el río Magdalena, liberando, llega a Cúcuta y se va por todas las montañas del Táchira venezolano a recuperar Venezuela en lo que se llamó, que para mí es un error histórico muy grande llamar a esa campaña admirable, porque admirable poco. Y yo quiero que entiendan los oyentes de Pasado Sinvergüenza, quienes nos ven en YouTube también,
que no es cuestionar la independencia en sí o al libertador, que tenemos como la figura del libertador muy romantizada, sino hay que verlo como persona. Y los personajes históricos tienen luces y sombras, y la campaña admirable de Bolívar en Venezuela va a ser quizás la parte más sombría de su vida, porque Juan Pablo, cuando Bolívar decreta la guerra a muerte, lo que está decretando es un genocidio. Dejémonos de cosas. Si estaba pretendida la libertad, dejar de ser colonia de España, difícilmente se puede justificar que asesinara, fusilara a todos los españoles y originarios de las Islas Canarias que se encontró en su camino durante esa campaña admirable, muy entre comillas, porque, y se justificaron en que los españoles hacían lo mismo, pero por ahí decía una frase que ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos, ¿no? Y Bolívar va a desatar una campaña extremadamente sangrienta por las montañas venezolanas hasta recuperar Caracas y después, precisamente con esa bandera que el presidente Gustavo Petro tan orgullosamente izaba y agitaba, diciéndole al Congreso que mucho cuidado. Uno no entiende, uno no entiende cómo los congresistas que apoyan al presidente no dimensionaban la gravedad de lo que estaba diciendo y la amenaza que estaba lanzando. Porque esa bandera, lejos de ser la bandera de la libertad, que decía Petro en su discurso del 1 de mayo, es la bandera de la muerte y del genocidio. Y si está amenazando con izar esa bandera si no le apoyan la consulta popular, es porque Petro tiene todo menos intenciones pacíficas de dejar el cargo. Y eso a nuestros oyentes les tiene que quedar claro. Pero un alivio también, Juan Pablo, y es que a pesar de eso, debemos decirle a quienes nos oyen en Pasado Sin Vergüenza que la historia de las fuerzas militares de Colombia, la historia de nuestra fuerza pública, es una historia de defensa de la institucionalidad, de las instituciones y no del gobernante de turno, muy a pesar de lo que pretenda Gustavo Petro o de lo que se imaginen que puede pasar en el 7 de agosto. Así que este es de los más preocupantes y es para realmente mantener los ojos abiertos y estar alerta para lo que suceda el otro año, porque no podemos dejar perder el país, porque Colombia ha aguantado hasta el momento 4 años de izquierda, pero no creo que soporte 8. Ya vemos cómo va dañando todo a su paso y yo realmente creo que la resistencia del país no da para 8 años de otro desgobierno igual que el de Gustavo Petro. Nico, y terminemos hablando del tema favorito de Petro, los guerrilleros, de Carlos Pizarro y del cura Camilo Torres. Bueno, Juan Pablo, es que ahí creo que el presidente en el discurso recordó esa sala, yo la llamo el Salón de la Infamia, que está haciendo en el Palacio de Nariño, con sus recuerdos revolucionarios, socialistas, bobos. Entonces tiene que el sombrero de Carlos Pizarro, que una ficha de Jorge Eliezer Gaitán, que la sotana del cura Camilo Torres, que nada que ver con el prócer de la independencia. Y Juan Pablo, recordarle a los colombianos quiénes eran. Camilo Torres era un sacerdote católico, promotor número 1 quizás en Colombia de la llamada teología de la liberación, que durante mediados del siglo XX dedicaba sus sermones a criticar los gobiernos y que luego fue degenerándose, justificando con Biblia en mano a todo tipo de atrocidades, y la teología de la liberación terminó siendo una justificación teológica para la muerte y una justificación teológica para el terrorismo. Y yo creo que si uno lee el mensaje de Jesús, a cualquier sitio puede llegar menos a creer que está justificada la violencia de esa forma. Y Camilo Torres va a representar todo eso y es una sotana manchada de sangre, no solo de la sangre propia, porque pues muere en un combate en Santander, pero muere dispuesto a matar también, y es que la gente también romantiza y cree que era solo un curita, pero era un sacerdote que estaba dispuesto a matar por lo que creía, y de alguna manera tiene su bautizo de sangre en ese combate en el que fallece, y ahí está la sotana manchada con su sangre, pero de una persona que estaba dispuesta a matar a otros
escudándose en la religión y matar a otros escudado en su ideología marxista, que va a ser la que hoy sigue defendiendo el ELN, hoy por hoy, la guerrilla más atroz de Colombia. Y pues el sombrero de Carlos Pizarro no se queda atrás, a pesar, que esto hay que dejarlo claro, a pesar de que Carlos Pizarro muere habiendo hecho la paz. Eso no significa que se borren sus delitos del pasado, no significa que no haya comandado el M-19, no significa que detrás de ese sombrero estuviera la mente criminal que organizó la toma del Palacio de Justicia, la toma de la Embajada de República Dominicana, el robo de armas del Cantón Norte, múltiples tomas de pueblos, sobre todo en el suroccidente del país, una guerrilla que secuestraba, mataba, torturaba a personajes como José Raquel Mercado, Afro. Se nos olvida la mente que guardaba ese sombrero, la cabeza sobre la que se posó y los crímenes que cometió. Se le abona haber firmado la paz, pero insisto, Juan Pablo, eso no borra todo lo que hizo, sobre todo todo el mal que le hizo a este el daño país. que le hizo al país. Y que en últimas la narrativa que se ha vendido es esa, ¿no? La de héroe, la de un Robin Hood, pero como usted bien lo mencionaba, Nico, olvidamos la cantidad, miles y miles y miles de víctimas, incluso menores de edad, porque reclutaban menores de edad para que hicieran parte de las filas del M-19. Pero pues esto es a lo que nos ha llevado el gobierno de Gustavo Petro, y es que en la Casa del Poder Ejecutivo de Colombia estén recordando melancólicamente y nostálgicamente a guerrilleros que lo único que le aportaron al país fue daño, dolor y mucha sangre que corrió por todos los territorios de nuestro país. Pues así es, Juan Pablo. Con eso cerramos este capítulo de Pasado Sinvergüenza, porque si el presidente de la República se atreve a dar una cátedra de historia en un discurso lleno de mentiras, pues en Pasado Sinvergüenza estamos aquí para señalar cuáles son los embustes históricos de Gustavo Petro. Muchas gracias a todos. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado Sinvergüenza.